Feliz día, mis estimados estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua, una universidad para la creatividad. En esta oportunidad nos encontramos acá en este espacio virtual para conversar sobre el núcleo temático 1, el cual refiere sobre la investigación científica aplicada al campo de la psicología. Entonces, nosotros vamos a iniciar qué es investigación. ¿Sí? Una investigación simple, común, pues es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir e interpretar hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la realidad. ¿Sí? Si nosotros podemos hacer un alto y reflexionamos un poco, pues en algún momento de nuestra vida hemos sido investigadores. Incluso cuando niños que curioseábamos y explorábamos los juguetes para ver cómo se armaba, cómo se desarmaba, allí estamos investigando qué tenía, qué no tenía, qué se sentía al lanzarlo al piso y qué se sentía cuando lo volvían a alcanzar. Entonces, ese proceso de investigación siempre se ha realizado a lo largo de la vida de una manera empírica, de una manera espontánea, ¿sí? Cuando ya hablamos en el campo de la psicología y nos referimos a la investigación científica, pues es una investigación que va un poquito más allá. Es un proceso que a pesar de que vamos a interpretar y reflexionar fenómenos de la realidad, pues vamos a aplicar el método científico y procura obtener una información relevante, fidedigna. No podemos suponer, ¿sí? Así vamos a entender, verificar o corregir o aplicar el conocimiento. No podemos hacer suposiciones ni hacer ensayos sin ninguna comprobabilidad y verificar que los resultados no alteren algún daño o alguna cosa. Tenemos dos aspectos generales en el área de investigación científica, que parte de un proceso y de una parte normal de la investigación. Cuando nosotros hablamos de este tipo de investigación científica, pues es aquella investigación que es objetiva, es verificable, confiable, precisa, sistemática, ¿sí? Sigue un orden continuo, en este caso sigue los pasos específicos del método científico, tiene una calidad ética y aporta siempre un beneficio tanto a la ciencia y en este caso en el ámbito de la psicología al comportamiento y conducta humana. Entonces, por lo tanto, la forma de investigación en psicología se puede distinguir de tres formas o métodos de investigación psicológica en función del análisis que estamos abordando. Se puede investigar cuando esta es la conducta en sí misma. Existen los métodos psicológicos. Cuando trabajamos la conducta directamente, estamos aplicando un método psicológico. Cuando es la relación entre las variables orgánicas, el funcionamiento fisiológico del organismo, las conductas que realiza esa persona, ese ser humano, estamos hablando de los métodos orgánicos. Y cuando se trata entre la relación de las variables sociales, ¿verdad?, y la conducta que yo adopte en esa interacción social en algún determinado momento, se llaman los métodos sociales. Entonces, en el ámbito de la psicología, recordamos los métodos psicológicos, los métodos biológicos y los métodos sociales. Entonces, para profundizar en los métodos psicológicos, habíamos dicho que estudia la conducta en sí, y puede ser normal, anormal o patológica. Recuerde que cuando acuden a consulta generalmente o se investiga siempre se parte de un problema o de una situación que esté surgiendo en un momento, en una determinada situación, ambiente o época, ¿sí? Por ello es importante considerar la relación entre la conducta normal y los diferentes procesos del ser humano. Por eso cuando nosotros estamos iniciando un proyecto de investigación y estamos caracterizando la realidad, primero empezamos a redactar que todos aquellos procesos normales, el deber ser que debe aportar la conducta en el ser humano en ese contexto, para luego relacionarlo a lo que es anormal o patológico. Estos métodos científicos el método psicológico estudian el desarrollo humano y existen dos técnicas principales de desarrollo. Entre esas tenemos los métodos transversales y los métodos longitudinales. Los métodos transversales estudian la conducta humana en un momento determinado, en un solo momento, mientras que los métodos longitudinales estudian al ser humano a lo largo de la vida.
Un ejemplo que yo siempre coloco en estudiantes sobre los métodos longitudinales es el estudio de Piaget. Piaget, para comprobar su teoría, estudió sobre sus hijos y estudió las conductas que ellos iban presentando, motora, cognitiva, emocional, física, a lo largo de 15 años. Y ahí es donde surge la teoría de Piaget. Entonces, eso se le llama a un estudio longitudinal. Entonces, tenemos los métodos orgánicos, que su objetivo central es el estudio de la relación existente entre las variables orgánicas, fisiológicas, neurológicas y la conducta. ¿Qué tanto incide ese enfoque fisiológico en mi funcionamiento interno, biológico, orgánico en mi conducta? Y se divide a la vez en tres métodos: los métodos genéticos, los métodos biológicos y los métodos farmacéuticos. Recuerde que los métodos genéricos pueden ser manipulados o no pueden ser manipulados y surgen como consecuencia de la identificación del origen genético de algunos trastornos de conducta. Por ejemplo, los métodos genéticos puede ser que esos trastornos hayan surgido dentro del contexto de la familia o el patrón de crianza que haya tenido a lo largo de mi vida. Entonces, eso puede ser manipulable. Pero los no manipulables, cuando ya se va a la parte genética como tal, donde, por ejemplo, se estudia, presentan en un ejemplo el estudio de los gemelos en la familia. O sea, cuando se estudia esa parte genética y la conducta de ellos va a depender de su formación genética y del ambiente donde se rodea. También existe cuando se estudian los grupos familiares, que se analiza el árbol genealógico de un determinado sujeto para determinar la aparición de un determinado trastorno. Entonces, a veces esos métodos genéticos es cuando nosotros tenemos un paciente o un asesorado, un orientado que presente algún trastorno, pero no se le halla una causa general. Entonces se estudia el árbol genealógico de la familia para determinar la causa de ese trastorno. También tenemos los métodos biológicos, que tienen dos objetivos fundamentales: la búsqueda de correlatos orgánicos, patológicos, subyacentes a la conducta normal, investigando la posible existencia de algún agente físico que altere ese comportamiento humano, y la búsqueda de la terapia biológica, en su mayoría del tipo farmacológico. Entonces, son los métodos biológicos que nosotros aplicamos para darle seguimiento, estudio a la conducta del ser humano. También tenemos los métodos sociales, farmacológicos. Estos métodos farmacológicos, pues es la que se encarga del comportamiento de la conducta. Científicamente es la relación entre las sustancias químicas y el comportamiento. Recuerde que a veces las personas sufren trastornos, alucinaciones, emociones debido a causa de sustancias químicas. Y a través de estas sustancias químicas también podemos dar ese tipo de orientación. Por lo menos factores que a la hora debemos estudiar en el efecto de la droga puede ser el efecto placebo, ¿sí? Cuando colocamos un elemento neutro sin ningún componente y vemos qué efecto causa ese efecto placebo en las personas. La dosificación, los efectos de interacción y el tipo de dosificación, efectos producidos y el modo de administración. Esto es los métodos farmacológicos, es esa incidencia que tienen ciertas sustancias químicas en la conducta del ser humano. Tenemos los métodos sociales, que estudian la epidemiología, el origen de ese comportamiento humano dentro de un núcleo social. Busca la presencia de un trastorno en una determinada población en base a dos índices. Primero, la incidencia o número de casos nuevos de un determinado trastorno que se desarrolla en un periodo determinado de tiempo por unidad de población. Y la preponderación, que se refiere a la proporción en que un trastorno existe, es decir, la proporción de población que tiene dicho trastorno en un momento determinado. En los métodos sociales estudia la población, grupos sociales, la familia, grupos laborales, grupos etnias, grupos culturales, religiosos. Entonces es un método que estudia en sí grupos de personas, poblaciones. Trata de descubrir la distribución de los trastornos de conducta en función de las variables sociales y no sociales como base, como la clase social, los grupos étnicos, los religiosos, la situación geográfica, como les he explicado. Toda investigación, y por tanto la investigación psicológica, comienza como la formulación de una pregunta sobre sobre algo que desconocemos, algo que queremos investigar.
Recuerda que esa pregunta es nuestra inquietud investigativa, es nuestro problema que vamos a darle acción para buscarle una solución, una propuesta, descubrir cuáles son las causas que lo genera para evitar consecuencias. Entonces, en psicología, las preguntas versan sobre la conducta o el funcionamiento mental del organismo y se refiere, por tanto, a los fenómenos psicológicos. Recuerda que nosotros tenemos que ir orientando todas nuestras investigaciones en el campo de la conducta humana. Entonces, en general, estas preguntas pueden agruparse en dos. La de resolubilidad, que es cuando se pretende dar solución a un problema investigativo con la capacidad humana. Y la pregunta de definición es cuando vamos a hacer las preguntas estrictas, reducidas y precisas sobre qué es lo que queremos investigar. Entonces, en este ámbito del núcleo temático 1, nos vamos a investigar sobre lo que hace referencia a la investigación científica propiamente dicha, que es relacionándose al método científico y abordando esos métodos del estudio en el ámbito de la psicología, como son los métodos biológicos, los métodos psicológicos y los métodos sociales. Bueno, mis queridos estudiantes, cualquier duda, estamos abiertos a través de mensajería del aula virtual y espero que tengan éxito en este nuevo aprendizaje y aventura de la investigación científica en la materia investigación básica. Bueno, feliz y bendecido día. Bienvenidos a la Universidad para la Creatividad. Gracias.